Probando las gafas costosas de Bose. Me da curiosidad ver si puedo prender Siri usando estas gafas. Siguiente canción. ¡Sí! ¡Sí se conecta Siri a esta vaina! Oigan, está impresionante. Eso no lo veía venir. Eso no lo esperaba. Luisito, ¿por qué te sientes tan cool si claramente no lo eres? Porque estoy usando mis gafas y mis audífonos. Pero son dos cosas separadas. ¿No sabes que puedes tener las dos en uno? ¿Las dos cosas en una sola? Debo comprar eso. Debo consumirlo. Debo tenerlo. ¡A por ello! ¿Qué pasa, amigos? Luisito Tecnología, su fuente confiable de reviews casuales por la vida, una vez más con ustedes. Pues iba caminando por la tienda de tecnología y me encontré con este producto de la marca Bose o Bose, alguien sáqueme de la duda, no sé cómo se pronuncia, que alega ser algo revolucionario. Son unas gafas combinadas con unos audífonos. Vaya, tú puedes ir por la calle viéndote cool, tapándote de los rayos solares muy peligrosos a la vista, a la vez que puedes ir escuchando tus canciones preferidas, ir perreando por la vida. Pero no solo eso, sino que supuestamente no son audífonos como tal que te entran en la oreja, vaya, que penetran tus orificios auriculares, sino que únicamente se quedan aquí en esta parte, vaya, como cualquier palito de gafa, y así tú puedes escuchar música. No me explico realmente cómo funciona esa tecnología, lo cual te brinda más seguridad, si así podemos llamarle, a la hora de estar por la calle, ¿no? O sea, no es como que te aíslas tú solito con tus audífonos. Si vas tal vez andando en la bicicleta, caminando, no te ensordeces, vaya, sigues escuchando todo lo que pasa a tu alrededor. Llamaron bastante mi atención, por supuesto que tuve que comprarlas. Estas bebés tienen un precio de aproximadamente $325, unos 6,500 pesos mexicanos, así que en lo absoluto son baratas, claro que no. Pero si combinamos precios de unas gafas de marca, por así llamarlas, y unos audífonos, pues nos viene saliendo casi igual. Aclaración importante, como siempre, esta no es una mención pagada, repito, no es una mención pagada. Es nada más porque las vi, porque pensé que estaría cool. Y hey, cuando se sube video diario, cualquier excusa para grabar lo que sea, se agradece. Ok, pues vamos a abrir estas bellezas. No abran paquetes así en casa, amigos, se pueden lastimar bastante. Vamos a abrir la cajita. Ah, ok, se abre bastante bien, bastante fresón. Trae su estuchito fresón y toda la cosa, miren esto. Se abre, tiene un imancito súper fresa. Está fresón. A ver, el empaque está muy fresón, miren cómo está así. Lo abres y placa. Uf, oigan, el estuche está súper fresa, miren esto. Estos pequeños detalles, amigos, son los que hacen que valga la pena pagar cientos de dólares. Y estas son las gafas como tal. Trae esta bolsita que aquí yo me imagino que viene el cable para cargarlas. Efectivamente, un cable para cargar. Y bueno, las gafas como tal son así. Esta parte de aquí yo me imagino que es la bocinita. ¿Les gusta el diseño que elegí? Había nada más dos en la tienda. Vamos a ver, vamos a probar. Ok, se ven perronas, les agrada. Y chéquense, aquí abajito tiene un botón. Yo me imagino que con esto se prenderán. ¡Oh! ¡Me están hablando! ¡Holo Borgo! ¡Qué impresionante! Entonces, bueno, me daré a la tarea de bajar la app. Los pondré a cargar, que estén al full, para que estén al 100. Y en breve, los probamos. Ok, pues al parecer esta vaina es muy sencilla. En cuanto abres la app, agarra las gafas, entonces arrastra para conectar. Arrastro. A ver, no sé, suena que está un poco tonto que tengas que bajar una app cuando pudiste haber nada más prendido el Bluetooth y conectarlo a Bluetooth y ya. No sé para qué te pide que bajes una aplicación si en la aplicación lo único que hizo fue decirme: abre tu configuración de Bluetooth y conéctalo a Bluetooth como si fuera cualquier bocina, cualquier par de audífonos. Pero bueno, supuestamente ya están conectados. Por cierto, me veo fresh, me veo cool. Y ya podemos ahora sí probarlos. Me salí a la calle porque así podemos verlos, podemos presenciarlos un poco más en uso real, ¿no? Al menos por esa razón a mí me resultaron atractivos, porque puedo estar en la calle sin necesariamente desconectarme del mundo mientras escucho música
para perrear. Así que bueno, ¿cuál será una buena canción para probar estas bellezas por primera vez? Yo voto Mis Crex, que una gran elección es Tu Sicaria. Soy tu sicaria. Por supuesto no les puedo reproducir la canción porque ya saben que las disqueras desmonetizan al momento. Y bueno, vamos a probar. Estoy bastante ansioso por esto. A ver en qué gasté. $325. ¿What? ¡Qué locura tan reverenda! Estoy en efecto escuchando música, pero esta vaina no está dentro de mi oído. ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Wow! Sí está muy increíble. A ver, lo que más llama mi atención es que en este momento la música está a máximo, está a tope el volumen, y yo sigo escuchando mi voz. De esta manera no pasa esto clásico que tú estás escuchando música, ¿no? Y alguien llega y te habla y tú... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Porque según tú estás adentro de un club, pero nada más tú estás escuchando la música. Yo estoy hablando a un volumen de voz normal, a la vez que estoy consciente que estoy escuchando unos beats a máxima potencia en mis oídos. Oigan, qué locura. A ver, qué coincidencia existía de esto. Estoy grabando el video y pasa este crack que tiene las mismas gafas, pero tú le pusiste aumento. De sol y les puse aumento. Exactamente. Sí. Oye, qué locura, qué coincidencia. Sí. Y es el mismo modelo, ¿verdad? O sea, el mismo... Sí. Es el de Bose. ¿Y qué tal? ¿Estás feliz? ¿Te gustan? Súper chido, sí. En la calle, cuando hay mucho ruido, no se escucha tanto. Okay. Pero en casa y con ruido bajo se escucha súper bien. Oye, perrísimo. Sí. Pues enhorabuena, sí, bro. Venga. Qué suerte habernos topado. Sí. Qué coincidencias de la vida. Bueno, me da curiosidad ponerla en uso un poco más real. Vaya, ustedes saben que yo me muevo mucho en bicicleta por la calle. Por cierto, bros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mi método de transporte parece basurero. ¿Por qué lo hacen? Crux. Entonces sí, yo me muevo mucho por bicicleta por las calles. Vamos a ver si andando en bicicleta, si yendo a altas velocidades, se sigue escuchando a la perfección. Y si sigo estando alerta a mis alrededores, a coches que pasan, perros, personas, etcétera, que ese sería su mayor plus. Que no te desconecta del planeta para conectarte al perreo en tus oídos. Probando las gafas costosas de Bose, como se diga, a bordo de bicicleta. Me agrada, escucho bastante bien la música. Y sí, estoy escuchando, por ejemplo, el helicóptero que está pasando muy bien. Viene auto aquí a mi izquierda, ¿cierto? Viene auto a mi izquierda, es correcto. Están bastante bien. ¿Y saben qué me da curiosidad? Ver si puedo prender Siri. ¿Tendrá esa función? Siguiente canción. ¡Sí! ¡Sí se conecta Siri a esta vaina! Oigan, está impresionante. Eso no lo veía venir. Eso no lo esperaba. Y no tuve que modificarle nada en mi teléfono ni nada, ¿eh? O sea, solito agarró y solito pude controlar Siri con tan solo decir, oye Siri, ya se prendió de nuevo. No, nada. Nadie te quiere, Siri. Nadie te habló. Un día entero usando los audífonos, audífonos de Bose. Y creo que ahora sí ya tengo mi veredicto sobre este producto. Puntos negativos. Empecemos con las cosas malas para que luego las cosas buenas amortigüen el golpe. A ver, primera cosita que no me encanta. El cargador, ¿qué onda con eso? ¿Por qué hicieron un cargador así tan específico? Que sí, muy bonito, muy fresa, que se cargue aquí con imanes, pero cuando pierdas el cargador vas a tener que comprar uno que seguramente es carísimo. Esta cosa seguramente la venden carísima. Tienes que pedirla en alguna página de internet. No creo que la encuentres en todas las tiendas. Entonces pierdes tu cable y adiós. Segundo punto negativo que, a ver, no es tan grave, pero hay que mencionarlo. Hay muy poquitos modelos de estas gafas. Al menos en la tienda donde yo las compré nada más había dos, que son estas y unas un poquito más grandes. Tal vez en internet haya una que otra, pero al menos donde yo las compré nada más había dos modelos. Y tercer punto negativo, que este sí es grande, la verdad este creo que sí no está en lo absoluto cool. Es que, bros, sí los estuve probando todo el día. Y sí se escucha lo que tú estás oyendo afuera. Y se supone que una de las grandes ventajas de usar audífonos es que tú agarras tu audífonito, te lo pones y nadie tiene por qué escuchar lo que tú estás oyendo. Puedes ir en el metro, puedes ir en el camión y estás tú solito en tu mundo, ¿no? O sea, los demás no se enteran de que tú traes acá una discoteca a las 4 de la mañana. Con estas gafaudífonos sí se escucha. Y a ver, miren, vamos a hacer la prueba para que vean que no estoy exagerando. ¿Escuchan? Yo desde aquí, desde donde estoy parado, lo escucho cañón, o sea, lo escucho perfecto.
Se escucha cañón, ¿no? Al menos yo desde esta distancia lo escucho, pero muchísimo. Entonces ese es un gran punto negativo que le encontré y que pienso que sí es importante, vaya, es un punto grande a considerar. Puntos positivos, a ver, está muy cool, está muy novedoso. Se escucha bien, o sea, bien para oír música. No, por ejemplo, si vas a editar sonido, editar video, para eso por supuesto no te sirve bien. Pero si vas nada más como que a escuchar música, está bastante bien. Está cool que como les estuve diciendo, no te aísla del mundo real. O sea, como que tú estás escuchando música a la vez que sigues escuchando lo que pasa a tu alrededor. Entonces sí, dejémoslo en que es un producto novedoso, que funciona muy bien. Está cool, aparte el diseño pues está padrotón, o sea, sí te hace ver chido. Entonces, Luisillo, ¿recomendarías comprar este producto, las gafaudífonos Bose Frames? La verdad, creo que está medio raro. Yo pensaría que este gadget tiene el propósito de ahorrarte un espacio en el bolsillo, así como de, ok, pues ya no voy a llevar mis audífonos en la bolsa y mis gafas aparte, o sea, como que me está ahorrando ese espacio y ya nada más uso uno, o sea, tengo estos y luego me los guardo en la bolsita de aquí y todos felices. Pero pues ¿qué pasa cuando cae la noche? Cuando ya no hay sol. Me estás diciendo que tengo que ir así por la calle con gafas oscuras en la noche si quiero escuchar música. Tal vez si se le hace una conversión como la del muchacho que nos encontramos en la calle, él optó por cambiarle los lentecitos y ponerle cristales con aumento porque él usa gafas. Tal vez en ese aspecto hace mucho más sentido, ¿no? Que de por sí es algo que vas a usar todo el día. Pero pues así nada más como yo, que ok, sí uso gafas de sol, sí escucho música, pero realmente nada más voy a usar las gafas en el día, híjole, no lo sé. De igual manera hay que mencionar esto, a ver, no es un producto barato, de hecho, en lo absoluto lo es. Creo que con lo que cuesta esto me alcanza perfecto para comprarme unas gafas de sol y unas gafas chidas, así de que marca Ray-Ban, lo que quieran, y unos audífonos. Tal vez no los AirPods Pro, pero sí los AirPods normales, o los Huawei, los FreeBuds, o los Galaxy, o cualquiera de esos. Como que por el mismo precio que nos cuesta esto, nos podemos comprar ambos productos. Entonces, creo que es un factor a considerar. Sí, es un producto novedoso, sí está cool, lo que quieras, pero no sé si es la compra más inteligente. ¿Los voy a seguir usando? Claro que sí, pero ya veremos por cuánto tiempo, ya veremos en cuánto tiempo me aburre esta novedad. Creo que la mayor ventaja es como usarlos y contarle a tus amigos, así de, ya viste, güey, y le platicas y ya es como un tema de conversación. Creo que sería el mayor plus. Ya la quinta vez que te los vean va a ser como que, ok, güey, ya nos hablaste un buen de eso. Ahora, ¿qué sigue? Kurok. Pues bueno, amigos, así concluimos el review de las gafas audífonos de Bose Frames. Cuéntenme qué les pareció aquí abajo en los comentarios. ¿Comprarían este producto por lo que han visto o lo tienen? ¿Ustedes qué uso le dan? Me interesa saberlo, coméntenlo aquí abajo. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura tecnológica. Luisillo Tecnología se despide. Nos vemos en unos días o tal vez mañana mismo con un video nuevo. Adiós, pimpollo que se cubre del sol, escucha música y se ve muy cool por las calles, pero a un costo de más de $300.